a partir de enero empezaron a entrar unos 400 juicios por día hábil, ¿no? Con lo cual estamos ante una sobrecarga de los tribunales, sobre todo los tribunales de primera instancia de seguridad social, el goteo hacia la Cámara Federal de la Seguridad Social y el goteo hacia la Corte, que termina siendo, es utilizado aquí en este país casi como una tercera instancia. Esto en materia de lo que significa específicamente los derechos de los jubilados. Pero ahora hay un elemento adicional que es muy importante tener en cuenta y que el otro día vos me consultabas y que hay que tenerlo muy presente, que es lo que sucedió con la ley 26425. Esta ley que lo que vino a hacer es a crear un nuevo régimen público, el CIPA, y que a la creación de este régimen público provocó necesariamente la desaparición del régimen de capitalización, que era el que estaba determinado por la ley 24241. Esto provocó inmediatamente, como bien ustedes saben, la transferencia del Fondo de Jubilaciones y Pensiones desde el sistema de capitalización hacia el Estado. Son los fondos que hoy aparentemente están en un rango de 109.000, 110.000 millones, y ese fondo que inclusive ha servido para otros designios, como por ejemplo someterlo a tasa y someterlo a licitaciones para otorgar préstamos, y que se compran las líneas de electrodomésticos, de vivienda y de autos. Bueno, este traspaso ha generado, desde que se provocó, inclusive antes que se provocó, una serie de reclamos de las personas que estaban, o sea, en el régimen de capitalización y que los habían hecho optar muy poco tiempo antes en función de la ley 26222, que otra vez hacía elegir entre un régimen y el otro. Bueno, esto ya también está por llegar a la Corte. Y ahí la Corte va a tener que definir. Va a tener que definir una cosa muy importante. ¿Qué se custodia? ¿El derecho de propiedad? ¿O se va a custodiar la intangibilidad de los fondos públicos, donde en realidad ese patrimonio, ese fondo de ciento y pico de miles de millones, constituido inclusive por especies, que sabemos que hay títulos públicos, que hay plazo fijo, se irá drenando y alcanzará para recuperar todo eso por parte de los afiliados? Yo creo que la Corte en ese sentido, con respecto a la 26425, tiene un serio desafío, porque ahí hay digamos, la indagación del derecho de propiedad, si en realidad el derecho de propiedad está vulnerado por un lado, y por otro lado lo que significa el futuro presupuestario de afrontar hipotéticamente todos esos fondos. Cualquier persona, en términos claros, que se cree vulnerado en sus derechos y que considera que tiene parte de esa porción del fondo y que vulnerado en su derecho de propiedad, tiene la legitimación activa para el reclamo, no cabe duda. Pero esto, claro, ¿a quién le reclama? Bueno, el reclamo siempre es a través de una medida de amparo o una medida meramente declarativa, con lo cual tiene que ir en amparo porque no hay un método ni una mecánica que le permita hacer un reclamo administrativo. Entonces va en amparo o con una medida meramente declarativa, y en todos los casos piden una medida cautelar para asegurarse la restitución. Pero todos están legitimados activamente como para el reclamo, sí. Nos estamos encaminando a situaciones complejas de litigiosidad. ¿Por qué? Porque esto es lo que va reconociendo la Corte, pero por otro lado el Estado, es decir, no reconoce exactamente lo que le pide la Corte, porque la Corte le ha pedido que haga una excelente movilidad de los saberes, y sabemos que los saberes son movibles, pero no con el reconocimiento que tienen que tener. Con lo cual estamos yendo, por un lado, la jurisprudencia está marcando caminos hacia el reconocimiento de derechos, pero por otro lado el Estado, desde el punto de vista de los estamentos del Estado y sobre todo el Poder Ejecutivo, demora esa situación, con lo cual provoca, ¿qué provoca? Que todos aquellos que quieran hacer valer sus derechos tienen que acudir a la justicia. Entonces hay un desenganche entre lo que la justicia dice y quiere llegar y lo que el Estado acepta de la justicia, con lo cual obliga a las personas que están en el tema a litigar, a reconocer sus derechos a través de la justicia. Entonces esto es de alguna forma una trampa. ¿Por qué? Por un lado la justicia reconoce derechos y por otro lado, una vez reconocidos, el Estado, del punto de vista del Poder Ejecutivo, tarda en reconocerlo desde el punto de vista del pago o de la mejora de las leyes.